Los animes funcionan como cualquier otro medio. Su éxito no se mide necesariamente por su nivel narrativo o de calidad, por más que ello sea necesario e indispensable para poder contar con una excelente historia. Aquello que es excelente por naturaleza no es necesariamente equivalente a exitoso. ¿Cómo se traduce esto a series mediocres recibiendo reconocimiento internacional? Productos siendo vendidos como pan caliente, colaboraciones, videos, boca a boca. De esa manera es que el éxito es medido. Por más que una novela ligera venda bien, si no es discutida o hablada en el internet o entre amigos, su éxito será moderado, porque es la voz y el internet aquellos capaces de destruir o aumentar la popularidad de un trabajo. Dandadan es un anime que ha ganado una popularidad masiva. Es parte de lo que muchos quieren llamar la nueva generación de los shonen. ¿Es buena? Sí. Divertida de ver, sin duda. La mezcla de horror cósmico, comedia absurda y acción frenética funciona. Pero no me transmite lo mismo que, no sé, Kekai Sensen, esa serie de 2015 con su Nueva York surrealista invadida por vampiros y seres interdimensionales, con jazz frenético y su sensación de caos contenido. ¿Por qué una sí y la otra no? No es solo nostalgia, es algo más sutil. Siguiendo la lógica actual de cómo el anime se mueve en internet, uno podría preguntarse, ¿acaso Kekai Sensen es menos anime hoy en día porque nadie habla de él? ¿Acaso sus personajes dejaron de existir porque los foros donde se discutían están muertos? La pregunta parece absurda, pero no lo es tanto. En la era de la visibilidad permanente, lo que no se ve tiende a desaparecer del imaginario colectivo. Y sin embargo, ahí sigue, Kekai Sensen, completo, esperando en alguna página de streaming olvidada o en un disco duro lleno de polvo. Imaginen un domingo a las 5 de la tarde. El nuevo episodio del shonen del momento se ha estrenado. Millones de personas comentan la animación, los personajes, la narrativa, el cliffhanger, discuten teorías, arman fanfics sobre personajes secundarios, se insultan en Reddit. Ese ruido es, para muchos, la prueba de que algo existe. El contraste es brutal. Parece que si no se habla de una serie, si no genera memes, si no aparecen los edits de TikTok, entonces no existe. Es chistoso y un ejemplo, la verdad, algo raro, pero todo esto me recuerda al dilema de Kant. Si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie que lo escuche ni lo vea, ¿realmente se cayó? Kant decía que el fenómeno, lo que percibimos, y el noumeno, la cosa en sí misma, son distintos. Pero trasladado al anime, si una serie no tiene espectadores que la discutan, que la memoricen, que la defiendan, sigue siendo una serie. Para el mercado no, para la industria no, para el algoritmo definitivamente no. Pero para uno a solas frente a la pantalla, sí. Entras a Reddit y el último post sobre X anime es de 2012. Nadie discute de esa serie que acabas de ver y a diferencia del éxtasis que uno experimenta, gracias a la comunidad en este caso, se siente un vacío. Pero no uno inquietante, sino inclusive diría reconfortante. Como una habitación a oscuras después de una fiesta ruidosa. Como el silencio que sigue a una tormenta. Yo personalmente creo que el ser humano es egoísta por naturaleza. Por supuesto que conforme la crianza el egoísmo aumenta o desciende, pero está ahí, latente. El hecho de creer, claramente inventado en tus propios delirios, que únicamente tú te encuentras viendo X anime viejo, o únicamente yo lo conozco actualmente, te llena de algún tipo de satisfacción emocional. Una satisfacción un poco sucia, quizá, pero real. Aquella que termina por hacerte sentir con un tipo de poder superior, aunque sea imaginario. Y eso hace que se disfrute más la historia que estás descubriendo. Por supuesto que es satisfactorio hallar joyas nuevas, obras desconocidas recién salidas de Japón que apenas tienen fans activos fuera de su círculo original. La emoción del primer espectador es real, pero existe algún tipo de magia diferente, casi arqueológica, en por el contrario, desenterrar artilugios abandonados, series que nadie recuerda, OVAs de los 90 con animación irregular, adaptaciones fallidas de mangas que nunca se tradujeron. Lo maravilloso de los animes olvidados es que ya no existe la responsabilidad de que más gente lo conozca. Sabes que su tiempo ha pasado, su momento de gloria si es que alguna vez lo tuvo. Fue hace una década, 2 décadas, por más que te esfuerces, por más reseñas que escribas, por más que lo recomiendes en cada conversación, la popularidad del mismo no es un pensamiento automático. El algoritmo no lo va a rescatar. Netflix no va a recomendar Rosario to Vampire. Crunchyroll no va a poner Zero no Tsukaima en su sección de tendencia. Y entonces, liberado de esa carga, te enfocas en el disfrute.
te envuelve una satisfacción inmesurable, inconmensurable algunos dirían, tras encontrar aquello que probablemente jamás pensaste en disfrutar en un inicio. Porque no tenías expectativas, porque nadie te dijo tienes que ver esto, porque no hay un hype que cumplir. Simplemente un día, por aburrimiento o curiosidad, das clic en una miniatura borrosa y de repente estás llorando con el final de Air o divirtiéndote con el anime más random que encontraste en el catálogo. Ese es el placer de los animes olvidados. Un placer que no necesita validación externa, no necesita trending topic, no necesita que tu amigo de la universidad lo haya visto para poder comentarlo. Es un placer íntimo, casi secreto. En su mayoría, el alcance de las series de anime es moderado. Algunas son renovadas sin que el público occidental siquiera haya escuchado de la misma, pasa todo el tiempo. Un anime de temporada que en Japón tiene buenos índices de audiencia, pero que fuera de sus fronteras pasa completamente desapercibido. No porque sea malo, sino porque no hubo un distribuidor que lo comprara o algún influencer que lo viralizara. El mundo otaku me ha dejado algo muy claro. Si bien se celebra la normalización del consumo del anime, porque eso se ha traducido no solo a una evidente mayor aceptación de aquellos que lo consumen, sino también a una mayor producción de contenido relacionado, hay un matiz incómodo. Si esta mayor producción se hubiera podido obtener sin necesidad de volver normie al anime, les aseguro que muchos lo tomarían sin problema. Pero la realidad es que la normalización ha traído consigo una homogenización. Los mismos patrones, los mismos arquetipos, las mismas fórmulas de éxito comprobado. No soy especialmente partidario del pensamiento de normie. Creo que ya soy demasiado grande como para que me interese si algo es muy conocido o no. A pesar de todo esto, existe cierto encanto en los animes olvidados. Aquellos que no tienen, como dije, un fandom activo, su serie completa o inclusive incompleta cancelada tras 2 episodios, nadando en internet como un barco fantasma, publicaciones inexistentes, wikis desactualizadas desde 2014, y no existe más que silencio rodeando los animes. Un silencio que no es hostil, sino vacío, como una casa donde nadie ha entrado en años. Por supuesto que quiero que las series que amo sean reconocidas. Quiero que el genio detrás de ellas, el director, el guionista, el animador, el compositor, reciba el reconocimiento necesario. No por orgullo, sino por justicia. Pero junto con ello no puedo negarlo. El sentimiento de ser el único, entre comillas, que disfruta de un anime olvidado es embriagador. Es como caminar por una galería vacía, donde no solo yo soy el único que mira las obras, sino que, por tanto, las obras solo me miran a mí. Esa frase suena pretenciosa, lo sé, pero es la verdad. Cuando ves una serie que nadie más ve, estableces con ella una relación diferente. No hay intermediarios, no hay interpretaciones preestablecidas, no hay ese personaje es overrated o el arco 3 decae, solo tú y la obra. Como un libro que encuentras en una biblioteca polvorienta y que no tiene ningún préstamo registrado en 20 años. Con la globalización del anime, nos hemos visto beneficiados de muchísimas cosas. El acceso es inmediato, las traducciones son rápidas, aunque no siempre buenas. Podemos ver un episodio el mismo día que se emite en Japón. Eso antes era impensable. Recuerdo esperar semanas para que un fansub bajara un capítulo en calidad 240p y ahora todo está a un clic. Para que se den una idea, mi primer acercamiento al anime fue en YouTube, como muchos de ustedes, viendo High School DxD, su primera temporada, sin censura, en YouTube. ¿Cómo llegó eso ahí? No tenemos la menor idea, pero ahí estaba. Dentro de estos beneficios, algunas cosas que hacían especial al anime se han ido perdiendo. Y no hablo, como dije, de las escenas ecchi ni de las escenas de dudosa calidad moral. Esas son batallas culturales que no me quiero enfocar en este ensayo. Hablo más de la esencia de la comunidad y de la producción. Hablo de esa sensación de descubrimiento artesanal, de que cada serie era un mundo pequeño que podías explorar sin un mapa. Me gusta lo nuevo, lo disfruto como nunca. La temporada de invierno 2026 ha traído joyas que recomiendo sin vergüenza. Pero hace mucho tiempo no experimento lo que sentía, por ejemplo, con Kore wa Zombie Deska. Ese anime absurdo del 2011 donde un chico normal se convierte en zombie, luego en Mahou Shoujo por accidente y pelea con motosierras mientras su casa se destruye y habla con una necromancer que vive sin pagar renta en su casa. El absurdo acompañado de animación de los 2000. Esa mezcla de digital y trazos aún visibles. Los fondos pintados a mano, los reflejos de luz en el cabello que hoy se hacen con filtros automáticos. La nostalgia que acompañan las mismas. Y el hecho de saber que soy de los pocos que probablemente están viendo esta serie en 2026. Hay una palabra fácil que siempre aparece cuando hablamos de animes viejos, nostalgia. Pero la nostalgia no es solo recuerdo.
La nostalgia es también el deseo de una experiencia que ya no se puede repetir porque el contexto ha cambiado. Por ejemplo, no es lo mismo ver Cowboy Bebop hoy en una pantalla 4K con subtítulos oficiales sabiendo que es un clásico, que verlo en 2001 en un CD pirata con un fansub lleno de errores sintiendo que habías encontrado algo quizá prohibido. No digo que una experiencia sea mejor que la otra, digo que son diferentes. Y los animes olvidados me ofrecen esa segunda experiencia, incluso ahora en 2026. Porque al ver un anime del que nadie habla, estoy recreando un poco esa sensación de clandestinidad, de estar viendo algo que no debería estar tan disponible o que ya no le importa a nadie. Y ese acto solitario es, paradójicamente, muy íntimo. A veces me pregunto si esto es simplemente una pose, un intento de sentirme especial por tener gustos raros. Puede ser, tampoco me voy a ser el inocente. Pero también creo que hay algo genuino en buscar aquello que el ruido colectivo ha sepultado. No por esnobismo, sino por curiosidad. Por querer entender que otras historias se contaban cuando nadie miraba. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué amo los animes olvidados? No porque sean mejores, no porque tengan tramas más complejas o animación más cuidada. Algunos son objetivamente malos, guiones incoherentes, personajes planos, presupuestos ínfimos, pero incluso esos tienen algo que los animes exitosos a veces pierden: sinceridad. No la sinceridad del autor para con el público, sino la sinceridad de la obra consigo misma. Un anime olvidado no está tratando de gustarle a todos, no está diseñado por comités de marketing, no tiene un plan de merchandising de 3 años, solo está ahí, con sus virtudes y sus defectos, esperando que alguien lo desentierre. Y cuando uno lo encuentra ocurre algo pequeño pero real. No es la felicidad explosiva de un final épico comentado por miles, es una felicidad silenciosa. Por eso sigo buscándolos, entre recomendaciones olvidadas de foros muertos, entre listas de animes que nadie vio de hace 15 años, entre las profundidades de MyAnimeList, donde las puntuaciones apenas superan el 6 y los comentarios son escasos. Ahí están, esperando. Y yo por mi parte seguiré viéndolos, sin prisa, sin necesidad de contárselo a nadie, o quizás escribiendo un ensayo como este, que también caerá en el olvido, y eso está bien. Porque al final, como aquel árbol de Kant, el anime olvidado sí se cayó. Hizo ruido, solo que ya nadie estaba para escucharlo. Pero yo sí, y ese es todo el sentido de los animes olvidados. Gracias a Subcultura Tardía. Los invito para videos exclusivos, stickers e insignias a formar parte de la comunidad de miembros.